Bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar cómo instalar PostgreSQL en Ubuntu Server. Daría igual que estuviéramos utilizando la versión desktop de Ubuntu y es muy sencillo. Vamos a proceder primero a actualizar los paquetes. Entonces sudo apt get update y una vez que procese y empiece a descargar, lo siguiente que haremos será, ya lo tenemos, va a ser siempre como administrador sudo apt-get y lo que vamos a hacer es instalar el paquete correspondiente, que en este caso es PostgreSQL. Y además podemos instalar un paquete aledaño que va a incorporar a un tipo de librería extra. Bien, cuidado que es contrib con acabado en B. Muy bien, le decimos que sí y nos va instalando los paquetes del sistema gestor de base de datos. Una vez que concluya el proceso, vamos a limpiar un poco la pantalla, clear, y ahora lo que vamos a hacer es acceder al usuario por defecto que tenemos en Postgre, que es Postgre, y la palabra clave siempre es PSQL, de Postgre, PSQL, y con eso podremos acceder a la interfaz del sistema de base de datos. Cuidado que es Postgres, ¿vale? Me falta una S. Le damos y ya hemos entrado. Observamos cómo ya nos aparece el comando correspondiente. Muy bien, si ahora quisiéramos, o lo que vamos a hacer es crearnos un usuario. Hemos visto que entramos, ¿cómo se sale? Pues le damos a contrabarra Q y con esto salimos y volvemos al shell. Vamos a crearnos un usuario para crearnos una base de datos nuestra propia, ¿de acuerdo? Para no manipular la base de datos de Postgres. Entonces, lo primero que hay que hacer es sudo -u, ya lo que decimos, Postgre, ¿vale? Que es el Postgres con ese, nuestro ejecutable, create user de forma interactiva. Aquí es donde tenemos que crear, este usuario que creamos se asocia a la base de datos y luego veremos que tenemos que crear un usuario también en el entorno Linux. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Raúl Admin en mi caso. Con eso vamos a crear un usuario en Postgre en el sistema gestor de base de datos y podremos crear posteriormente una base de datos asociada a este usuario, ¿de acuerdo? Decimos que sí, que es un super usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es crear esa base de datos. Una vez que hemos realizado el paso previo, siempre como administrador y Postgres create db. ¿Y para qué usuario? Para el que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Entonces ya está creada esa base de datos. Ya lo que tenemos que hacer es asociar al rol de PostgreSQL, al Raúl Admin, un usuario equivalente en entorno Linux. Entonces hacemos add user Raúl Admin y ya estaba creado, por tanto no hace falta que lo cree. En el caso de que no existiera, pues os solicitará que creéis un usuario, una contraseña y procedéis a ello. Si queréis podemos repetir el proceso con un usuario que no exista. Vamos a ir para atrás. Vamos a crear un usuario. Le vamos a llamar Raúl Admin 1, ¿vale? Mismamente. Y ahora lo que vamos a hacer es crear ese usuario 1. ¿De acuerdo? Nos va a pedir el password. En password Unix vamos a poner Raúl Admin 1. Raúl Admin 1. Nombre completo, pues voy a poner Raúl BC. Y todo lo demás lo voy a dejar por defecto. Decimos que es correcta la información y con esto ya hemos creado y linkado el usuario Unix en este caso, o el usuario de Ubuntu con el rol de Postgre, ¿vale? Que es Raúl Admin 1. Ahora ya cuando ya tenemos esto, es muy fácil acceder a
nuestra base de datos o nuestro rol de base de datos, que es un concepto equivalente, y decimos sudo ul, nombre del usuario, y PSQL. Recordemos que es un poco la palabra clave. Nos dice que Raúl admin 1 no existe. Y eso es porque hemos creado Raúl admin 1. Admin 1, vamos a ver, database. Porque no hemos creado la base de datos, efectivamente. Nos ha fallado este pasito. Una vez que hemos creado el usuario, siempre tenemos que crear la base de datos y para eso créate db para el usuario Raúl admin 1 en este caso. ¿De acuerdo? Ahora ya sí podremos acceder efectivamente a la consola de ese usuario. Y una vez que estamos ahí, pues ya podemos crear tablas. Si por ejemplo le damos a control barra dt, nos diría que no hay relaciones, no se han creado bases de datos. Vamos a crear una sencilla, perdón, no se han creado tablas. Vamos a crear un create table de una tabla que se llame test. Vamos a poner id, que sea un primary key. Y además, bueno, vamos a ponerle serial. Este es un prefijo que se utiliza. Y vamos a poner aquí un título de tipo varchar 50 not null. ¿De acuerdo? Cerramos. Punto y coma, muy importante. Y ya se ha creado la tabla. Si ahora listamos, veremos que en efecto ya tenemos una tabla. Y una vez que la tenemos, ya es cuestión de ir creando registros. Por ejemplo, insert into test. Como la clave primaria no es necesario que incluyamos, podemos hacerla. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, o sí, lo vamos a crear id y vamos a decirle que sea título, values, ponemos 1, pues título 1 y cerramos. Entonces nos dirá que se ha insertado. Si hacemos un select de test, pues bueno, ahí veremos el registro. Si queremos crear otro registro, pues simplemente ponemos aquí un 2 y un 2 para que no dé error y vemos cómo efectivamente se ha insertado. Si ahora hacemos un update de test where o decimos update test set título igual a sin título where id es igual a 2, veremos que en efecto lo ha cambiado. Y ya por último podríamos decir que hemos borrado todos los registros, delete from test y efectivamente ya no queda nada. Y con esto pues ya hemos visto cómo gestionar de forma sencilla una pequeña base de datos. Lo que vamos a hacer es salir y cómo desinstalaríamos todo el sistema gestor de bases de datos. Pues para eso accedemos al gestor de paquetes, a the package, y lo que vamos a hacer es hacer un listado de los paquetes filtrándolo porque se nos ha ido. Vamos a poner otra vez the package, listamos y vamos a filtrar por Postgres. Y ahí nos aparecen todos los paquetes asociados a este software. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, decimos sudo apt get el atributo purge remove y aquí vamos listando ya los diferentes paquetes, los que están en rojito. Entonces ponemos PostgreSQL, PostgreSQL10, PostgreSQL client 10, PostgreSQL client common y PostgreSQL common y PostgreSQL
contra. Si no me he equivocado, pues con esto eliminamos todos los paquetes del software de PostgreSQL, de tal manera que si ahora intentáramos nosotros ahora acceder a Postgre, pues nos va a decir que no conoce qué es Postgre, ¿vale? Bueno, todo esto me falta la S, pero el resultado va a ser el mismo. Efectivamente dice que PSQL no se reconoce. Y con esto ya terminamos el ciclo de cómo instalar PostgreSQL, cómo gestionar o crear una pequeña base de datos mediante un nuevo rol, un nuevo usuario en el entorno Ubuntu y cómo eliminar el software.